Hace casi 20 años dejé de ser alcalde en Barranco, pero las cosas que hicimos, considero yo, han sido muy relevantes e incluso afectan al distrito hasta el día de hoy, me parece que para bien. Desgraciadamente, en esa época tuve una ola de mala publicidad mediática, básicamente hecha por los eternos 13 candidatos que siempre hubo y hay en Barranco, que no tienen mayor interés en que al distrito le vaya bien, sino que básicamente quieren salir elegidos y no les importa mentir, acusar o hacer cualquier cosa para que ellos puedan realzarse, puedan ser vistos. Entonces, aprovechando que existen las redes, quiero dejar esto como un documento sobre lo que creo hice bien y algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor. La más conocida de todas probablemente fue la concesión de las zonas ribereñas en la Costa Verde de Barranco. A medida que he ido conversando nuevamente con vecinos en el distrito, desgraciadamente quedó esta idea de que se habían, entre comillas, regalado las playas o se habían vendido las playas, lo cual denota una gran ignorancia, desgraciadamente con razón, porque fueron muy mal informados, en muchos casos por la prensa y en otros casos por estos candidatos que hacían pasar pasquines y decían mentiras acerca de lo que había sucedido. Hoy, mucho tiempo después que las aguas se han aclarado un poco, insisto, quiero dejar esto como un documento de lo que realmente pasó. La historia comienza mucho antes de que yo llegara a la Municipalidad de Barranco. Alrededor de 1995, el Congreso de la República crea una oficina para administrar las tierras ribereñas, es decir, toda la costa de la ciudad de Lima, que va desde Chorrillos hasta San Miguel. Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel. A esa oficina de administración se le llamó Autoridad Autónoma de la Costa Verde y era presidida por el alcalde de Lima. ¿Cuál era la idea? Siendo Lima la única capital sudamericana que tiene mar, no se usaba esa costa para darle vida a la ciudad. Y entonces la idea era darle vida a la ciudad. Ese concepto de darle vida a la ciudad puede tener muchos enfoques. Ese enfoque, o llamada visión, también lo iba a dar la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Y en ese entonces, 1995, lo que se quería hacer era que todas las municipalidades pudieran tener no solamente vida en la Costa Verde, sino que además se generaran puestos de trabajo y se generara una mejor infraestructura en la zona. ¿Cómo nace lo que nosotros conocemos como la Costa Verde? Las riberas de la ciudad de Lima son, durante cientos de años, básicamente riscos. Ustedes lo pueden ver en internet, busquen fotos de la Lima antigua, de los acantilados de la Costa Verde antiguos y se van a dar cuenta que existía un barranco. Los nombres de determinados distritos tienen mucho que ver con esta realidad geográfica. Surco y Barranco eran un solo distrito, es decir, Surco le pertenecía a Barranco. En algún momento, Surco se escinde de Barranco y se convierte en un distrito independiente. Pero la carga de muchas responsabilidades económicas quedan en manos de Barranco. Cuando los surcos se regaban, el agua que era utilizada para regar los surcos, donde se sembraba muchas cosas, entre ellas principalmente vid, o sea, uva para hacer vino, filtraba y salía en forma de chorrillos en el barranco, en toda la costa, que hacía que estos chorrillos generaran que el barranco fuera verde y por eso es que la costa se llamaba Costa Verde. Sin embargo, el mar golpeaba directamente el risco. No había zona de playa, salvo en un lugar, la playa donde te limpiabas la arena y la sal después de bañarte en los chorrillos de agua dulce. De ahí vienen los nombres: Playa Agua Dulce, Distrito de Chorrillos, Barranco y Surco. Cuando al doctor Bedoya se le ocurre hacer la vía expresa, no había donde botar el desmonte que salía de esa obra. Una obra a la cual Lima le debe muchísimo. Y desgraciadamente nosotros, creo yo, como en el caso de las concesiones de la Costa Verde, no hemos sabido pagar adecuadamente un tributo adecuado a la famosa vía expresa de Bedoya, que conocemos como Zanjón. Entonces, la vía expresa, que es el verdadero nombre que tiene esta avenida, esta vía expresa,
que hoy además lleva el apellido del doctor Bedoya, es conocida por los limeños como zanjón. El zanjón es la zanja que tenían las ciudades antiguas para botar todos los desperdicios. El gran desagüe abierto, eso era un zanjón. Entonces cuando Bedoya empieza a hacer la obra decían, eso no es una vía expresa, eso es un zanjón, por ahí se va a ir toda la porquería. ¿Qué sería de Lima sin esa obra tan importante? Y que debería llamarse, o deberíamos conocer como Vía Expresa Bedoya, y no decir zanjón. Pero así somos. Cuando se hace la vía expresa y se bota todo ese desmonte limpio, se le llama desmonte limpio a tierra con piedras, en la zona ribereña, sin querer se le gana terreno al mar. Y ese terreno, se piensa luego, puede ser utilizado para hacer una vía, una pista, una carretera, que una los distritos costeros por debajo del risco, del barranco. Sin embargo, se daban cuenta que el mar a veces se ponía violento y se comía parte de este terreno ganado. Entonces se hacen unos espigones de roca para calmar el mar. Cuando se hacen esos espigones permiten que se atrape arena. La arena que flota en la corriente que viene, y esto es importantísimo, de sur a norte, en toda la costa peruana, cuando tiene un espigón, retiene arena a este lado y un poco al lado contrario. Esa arena que retiene el espigón es arena que no va a llegar más allá. Ese dato también es importante para la explicación más adelante. Cuando se hacen estos espigones, se crean artificialmente pequeñas playas, principalmente en la zona de Barranco, Chorrillos y Miraflores. No más allá, porque la arena que se queda en esos lugares ya no llega a los otros distritos. Entonces suceden dos cosas con estos espigones. La pista deja de ser comida por el mar y se puede construir, y se crean pequeñas playitas artificiales, unas más grandes que otras. Cuanto más cerca a Chorrillos, más arena. Una vez que ha sucedido esto y ya existe la pista que va por toda la Costa Verde entre Chorrillos, Miraflores, Barranco y San Isidro, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde plantea, y también San Miguel y Magdalena, que se debe generar la legislación para que haya inversión privada en esas zonas. Porque se veía que los distritos ribereños no tenían la financiación, el dinero para poder hacer obras significativas ahí. Entonces, el tema funcionaba de esta manera. Venía un empresario con una idea y decía ante la administración del distrito donde quería invertir, que podía ser Barranco, Miraflores o Chorrillos o cualquiera de los otros, yo creo que acá podríamos hacer esto. Podría ser un restaurante, un casino, un hotel, un centro comercial o una cancha de fútbol o un gimnasio, cualquier cosa. El municipio recibía esta idea, que le llamaban iniciativa privada, y la sometía a votación de su consejo. Si el consejo la aprobaba, esa persona que había presentado la idea tenía 5% de favor a la hora de decidir quién la iba a ejecutar, que no es lo mismo. Una vez que la idea se había planteado y se había aprobado, es decir, en esta zona se cree que se debería construir un restaurante. El consejo volvía a someter las propuestas de los distintos empresarios para ver cuál era la más eficiente, la mejor para el distrito, previa selección de un comité calificador de esa municipalidad. En ambos casos, estas dos propuestas terminaban también siendo aceptadas o no por los integrantes de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. En resumen, lo presentabas al municipio, el municipio aprobaba. Presentabas la fórmula económica al municipio, el municipio aprobaba. Y ambas se iban a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, donde tenían que tener la aprobación de todos los alcaldes, incluyendo el alcalde de Lima. Es decir, cualquier iniciativa, cualquier idea tenía que pasar por todos estos filtros y ser coherente con el plan de desarrollo, el plan maestro de la Costa Verde. No podías poner una fábrica, no podías poner algo que no estuviera de acuerdo con el plan de desarrollo de la Costa Verde hecho en 1995. Yo entré a la Municipalidad de Barranco como alcalde en el año 2003. 2003, sí. Entonces,
En el caso de Barranco, cuando yo entro a la alcaldía, ya existían 3 proyectos aprobados previamente por la autoridad autónoma. Estos eran el Lima Marina Club, el restaurante Cala y un parque de deportes, un centro de deportes que incluía un gimnasio y una cancha de fulbito. Esos 3 ya estaban aceptados, pero no se habían ejecutado. Dejemos esto de lado y veamos cuál era la realidad de la vida en la Costa Verde cuando yo entro a la municipalidad. Los que tengan edad para recordarlo sabrán que la Costa Verde era conocida por ser una gigantesca playa de estacionamiento que facilitaba que las parejas que no querían ir a un hotel fueran a tener relaciones sexuales en el auto frente al mar. Y la municipalidad, tanto la de Barranco como la de Chorrillos, como la de Miraflores, cobraban como si fuera una playa de estacionamiento gigante por permitirle a la gente entrar a hacer eso. Esta, probablemente la van a poder ver mejor en la edición, es una foto de cómo eran los riscos antes. Y esta era la playa antes de que se hicieran las concesiones. Esto lo van a poder ver mejor, o lo van a ver seguramente en la edición. Entonces, lo que sucedía en Barranco es que tenías grandes zonas de estacionamiento hechas con el material que habían sacado al hacer la vía expresa, donde se estacionaban carros y que no generaban ningún tipo de beneficio y por el contrario eran muchas veces utilizadas por delincuentes para asaltar a estas parejas, o incluso también habían unas famosas cabañitas donde se vendían picarones y alcohol que no tenían ni siquiera obras de agua y desagüe. En algún momento llegó a ser considerado tierra de nadie. Habían balazos, habían borrachos, había un montón de alteración al orden público. Entonces se buscaba que se hiciera algo con esa zona. Algunas personas, con un criterio que yo respeto, pero no comparto, pensaban que la municipalidad tenía que limpiar las playas, colocar áreas verdes, colocar baños y duchas, poner seguridad, es decir, una serie de obras de infraestructura que ayudaran a que aquel que quisiera ir a la playa simplemente tuviera todas las comodidades para ir. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. El problema es con qué lo financias, porque no puedes cobrar por entrar a una playa. Y esos servicios son muy caros. Barranco era y es el distrito más pequeño de Lima y tenía una recaudación muy baja, con 90% de morosidad en la recaudación. O sea, de cada 10 personas, una pagaba impuestos. Súmenle a eso que a Barranco van con todo derecho y bienvenidos Surco, Chorrillos y varios otros distritos que no tienen costa y que llegan al mar a través de Barranco. Es decir, teníamos algunos fines de semana el doble de la población del distrito en nuestras playas, con la generación de basura y de movimiento que eso genera. Y eso lo tenían que pagar los barranquinos, que no pagaban, desgraciadamente por diversos motivos, casi nada. Hablábamos de un presupuesto de 10 millones de soles al año aproximadamente en esa época. Entonces, cuando yo vi las posibilidades de desarrollar y convertir esas playas de estacionamiento que eran hoteles al paso y convertirlos en zonas donde pudiéramos atraer turismo, que pagaran impuestos y generaran puestos de trabajo, pensé y pienso que es una buena idea. Ahora, ¿cómo funciona esta concesión? Porque está prohibido vender 1 centímetro de terreno en las riberas de la Costa Verde. Lo que puedes hacer es concesionar con algún tipo de contrato que sea favorable para el municipio. Entonces, pongamos el ejemplo del restaurante Cala. Cala nos dice, dame este espacio de terreno, que pueden ser 5.000 metros cuadrados, y yo dentro de los 5.000 metros, en 1.000 metros, voy a construir un restaurante. La construcción, la infraestructura, el cemento y los fierros con los cuales se hace el restaurante van a ser de propiedad del municipio de Barranco, al igual que el terreno. El terreno siempre va a pertenecer al municipio de Barranco. Y lo que yo construya ahí también le va a pertenecer al municipio de Barranco. Yo lo que voy a hacer es poner un restaurante, administrarlo y voy a pagarle a la municipalidad una cantidad de dinero por alquilar ese espacio.
por X años. Al terminar esos años, yo devuelvo el terreno y la infraestructura que yo he construido a la municipalidad para que ésta pueda volverlo a concesionar, convertirlo en una oficina, en guaguaguasi, en lo que la municipalidad buenamente quiera hacer con él y los vecinos. Esa es la fórmula. Nunca se vendió nada, nunca se regaló nada, y cualquiera de estos contratos tiene que también tener la aprobación de las municipalidades ribereñas, Chorrillos, Miraflores, Barranco, San Miguel, Magdalena y la Municipalidad de Lima. Es decir, pasa por un montón de filtros para que finalmente se pueda hacer algo. Una de estas concesiones, por ejemplo, una de las primeras que se hizo fue Larcomar. Larcomar le pertenece, está en propiedad de la Municipalidad de Miraflores. La municipalidad alquila el sitio y hay una empresa que administra el centro comercial y le paga todos los meses una renta al municipio. Lo que hay en Barranco era exactamente lo mismo. Vamos a ver por qué digo era y no es a lo largo del resto de la explicación. En Barranco se dieron entonces la concesión para el restaurante Cala, y al costado del restaurante Cala se dio una concesión para un gimnasio y una cancha de fútbol. El concesionario, una vez que yo ya no estaba en la alcaldía, tengo entendido, no puedo asegurarlo, que de buenas a primeras decidió que eso no era un buen negocio y decidió construir restaurantes, utilizando acciones de amparo para poderse defender de las acciones que tomara la municipalidad sobre el tema. Por eso es que toda esa zona llamada Bordemar sigue teniendo constantemente problemas. Yo lo que concesioné ahí fue una cancha de fulbito y un gimnasio. Luego, yo no sé qué habrán hecho los siguientes alcaldes, pero el hecho es que se hicieron 6 restaurantes en esa zona que debía ser un sitio más abierto. Al margen de eso, también en una zona que no tenía ni medio milímetro de arena de lo que se podría llamar playa, sino que es una zona completamente ganada al mar, también tenemos fotografías del tema, se hizo un club para embarcaciones. Ese club también es propiedad de la municipalidad, era propiedad de la municipalidad de Barranco y tributa una cantidad por la concesión. Digo era porque cuando se genera una discusión sobre este tema, la Marina de Guerra del Perú inicia una demanda reclamando esos territorios que estaban inscritos en registros públicos a nombre de la Municipalidad de Barranco, diciendo que al encontrarse estas construcciones dentro de las líneas de alta marea, les correspondía a ellos la administración de los mismos. Plantean una demanda. Que yo sepa, ninguno de los alcaldes que me siguió decidió defender realmente estas zonas que le pertenecían a la Municipalidad de Barranco, y tengo entendido que la Marina ganó y hoy es la Marina dueña de estos sitios y por ende, entiendo, debería ser quien reciba los beneficios de estas concesiones. En todo caso, no tengo noticias que la Marina de Guerra quiera destruir estos lugares o que considere que los contratos han sido ilegales de alguna forma, porque no los está peleando. Y si hubieran sido truchos de algún modo, ya la Marina hubiera hecho algo al respecto. En pocas palabras, los locales que están en la Costa Verde le pertenecían a la Municipalidad de Barranco y hoy le pertenecen, entiendo, a la Marina de Guerra del Perú, si mi información es adecuada. Es decir, los barranquinos perdieron la inversión en infraestructura de Lima Marina Club, que deben ser aproximadamente 20 millones de dólares, más los 2 o 3 millones que debe haber costado hacer Cala, más lo que debe haber costado lo demás construido en nuestras riberas, porque los alcaldes que me siguieron no quisieron aceptar que esa fue una buena obra, producto de una concesión para que el sector privado invierta y mejore las zonas públicas de nuestra ribera. Algunos de los concesionarios no cumplieron con parte de su palabra y eso ha debido ser sancionado. Se tenía que hacer un espigón más grande en una zona para evitar que se pierda playa, no se hizo. A veces entiendo que no se hacían algunas cosas porque la misma Marina no daba el permiso. Es decir, en general no había una coordinación adecuada entre el Estado, estamentos del Estado para poder desarrollar correctamente eso. Eso sumado al ruido político y a todas las mentiras que se dijeron, básicamente no ayudó. Los concesionarios tenían la obligación de hacer que las zonas aledañas a sus concesiones pongan luz, rieguen jardines, es decir, mejoren la zona. No lo hicieron,
nadie les cobró multas, nadie se preocupó por hacer que ejecutaran ese tipo de obligaciones que incluso podrían haber significado que perdieran la concesión. Yo dejé la alcaldía en diciembre del año 2006 y a partir de ese momento no puedo ser más responsable de lo que hicieron o no hicieron las administraciones que continuaron después de mí. Pero me parece que hubo mucho por hacer y no se hizo. Los concesionarios, creo yo, han podido darle más a Barranco. Se han podido negociar también mejoras en el contrato, pero simplemente se miraba para otro lado porque parece que quedaba mal continuar con la obra de Del Pomar. Si yo pudiese regresar a la municipalidad de Barranco y hacer de nuevo esas concesiones, probablemente lo haría con muchísima más difusión. Aunque hicimos bastante, sacamos estas revistas, las repartimos por todos lados y tratamos de que nuestro mensaje llegara para mostrar que eso era correcto, que era bueno para el distrito. Es difícil competir contra los grupos mediáticos que en ese momento se oponían a este tipo de inversiones. Concesionar, sigo pensando, es la mejor opción y hoy, aunque no le pertenezcan a la Municipalidad de Barranco, la Costa Verde tiene un lugar donde el turista, el vecino, el ciudadano de Lima puede ir desde Rústica, que también es parte de estas concesiones, a Cala. Desde el Club Náutico, que deberían haber muchos más porque eso genera inversión y trabajo también, a centros para hacer esparcimiento y deporte. Si las municipalidades no tienen el dinero para hacerlo, siempre se pueden hacer alianzas con la inversión privada para que tanto el que no tiene dinero para entrar a restaurantes se vea beneficiado como el que puede entrar. La inversión privada puede generar el dinero para que las playas públicas, donde puedas entrar sin pagar, existan. De hecho, hubo un proyecto muy interesante para hacer eso en San Miguel y Magdalena, pero, una vez más, por aquellas personas que dicen no queremos nada con la inversión privada porque van a vender las playas, simplemente se quedan los proyectos en el aire y no se ejecuta nada y el país sigue en las mismas. La inversión privada es buena, las concesiones son buenas, desarrollan al país.